Saludos, en el siguiente video estaré presentando una práctica del laboratorio de estructura de datos sobre la manipulación de listas utilizando el lenguaje de programación Python en Visual Studio Code. Para empezar, estaré explicando la resolución de los ejercicios planteados y luego mostraré el resultado final o el funcionamiento del código. Lo primero que hice fue crear mi lista vacía, llamándola lista de elementos. Luego agregué una serie de elementos utilizando el método append, que me permite agregar elementos dentro de la lista. Utilizando la función print podré imprimir los elementos de la lista, los elementos que contenga la lista más adelante. Para los ejercicios de añadir, eliminar y buscar elementos en la lista, utilicé el bucle while, el cual asignando una condición, siempre y cuando esta condición se cumpla, se estará repitiendo continuamente. La condición en este caso es que siempre y cuando añadir sea verdadero, el bucle se estará repitiendo. Para añadir elementos o para resolver este ejercicio, declaré dos variables. La primera, posición, declarándolo como una variable de tipo entero, o sea, solamente aceptará números. Le preguntamos al usuario, o le decimos al usuario que coloque la posición donde quiera agregar un nuevo elemento. Esta posición se guardará en esta variable y la utilizaremos más adelante. Luego declaré la variable elemento, la cual le dice al usuario que escribe el nombre del elemento que quiere agregar. Este nombre del elemento se guardará en nuestra variable. Luego, con el método insert y utilizando la variable posición y la variable elementos, podremos agregar un nuevo elemento a la posición que hemos indicado o a la posición que indicó el usuario. Declaramos otra variable llamada seguir, que le preguntará al usuario si desea agregar otro elemento a la lista, con dos respuestas posibles, sí o no. En caso de que la respuesta del usuario no sea igual a sí, entonces la variable añadir pasará a tener el valor falso asignado. Por lo tanto, este bucle dejará de repetirse y imprimirá una nueva lista con los elementos que agregamos anteriormente. Para eliminar elementos de la lista, básicamente lo mismo. Declaramos una variable eliminar que le preguntará al usuario qué elemento desea eliminar y este elemento se guardará dentro de nuestra variable, y con el método remove y la variable asignada perdón, nos permitirá remover el elemento que estemos nombrando. Luego, otra variable seguir para preguntarle si desea eliminar otro elemento. Lo mismo que pasó anteriormente, con dos respuestas, sí y no. Si la respuesta no es igual a sí, la variable menos se le asignará el valor de falso y el bucle no se seguirá repitiendo, imprimiendo una lista de elementos con los elementos eliminados, sin los elementos eliminados, perdón. Y para buscar elementos en la lista, utilizamos la misma temática, otro bucle, en el cual declaramos otra variable buscar, que pregunta qué elementos desea buscar. Este elemento que desea buscar se guardará en la variable buscar y lo utilizaremos
con el método index, que buscará este elemento en nuestra lista y nos devolverá la posición de este elemento. Esta posición se guardará en la variable que nombramos de la misma manera, posición. Entonces aquí se imprimirá la posición del elemento que queríamos y luego declaramos otra variable para hacerle la pregunta si desea buscar otro elemento. Lo mismo que pasó anteriormente, dos respuestas, sí y no. Si la respuesta es diferente o no es igual a sí, la variable buscar se le asignará el valor de falso y el bucle dejará de repetirse. Entonces, para resolver los ejercicios de ordenar los elementos de la lista e invertir los elementos de la lista, utilizamos el método sort, el cual ordenará la lista de forma ascendente. Pero si queremos ordenar la lista de otra manera, en forma descendente, solo tenemos que escribir reverse igual a true. Esto hará que la lista se ordene de forma descendente, pero eso no es lo que queremos en este momento, así que lo dejaremos tal cual está. Y para invertir los elementos de la lista utilizamos el método reverse, que lo que hará es cambiar la posición de los elementos, y a la hora de imprimir estos elementos, el que estaba de primero pasará a ser el último. Esto lo podemos ver mejor ahora utilizando el código. Vamos a correr el código, o sea, ejecutarlo, para ver un poco su funcionamiento. Aquí estamos. Aquí lo primero que es nuestra lista vacía, no tiene ningún elemento. Luego tenemos los elementos de la lista que agregamos con el método append. Aquí son 7 elementos. Entonces aquí nos pregunta que coloquemos la posición donde queremos agregar un elemento nuevo. Entonces pondremos que sería la posición 2. Ahora nos pide que escribamos el nombre del elemento que queremos agregar. Digamos que el elemento sería metal y le damos a enter. Aquí nos pregunta si deseamos agregar otro elemento a la lista. Colocaremos que sí para volver a repetir y ver un poco más el funcionamiento. Y aquí nos vuelve a preguntar, o nos vuelve a decir que coloquemos una posición. Aquí sería la posición 5 y elementos, digamos que lentes. Nos vuelve a preguntar si deseamos agregar otro elemento. Pondremos que sí. Un último elemento. Aquí la posición 7. Algo que debemos de tener claro es que cada vez que agreguemos un elemento se va incrementando el número de posiciones que tiene nuestra lista. Por ejemplo, esta lista tiene 6 posiciones. Si la contamos, serían 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí si agregamos una posición 7 nos podría dar error, pero tenemos que tener en cuenta que ya hemos agregado 2 elementos más, por lo tanto se ha incrementado el número de posiciones, entonces no nos dará error. Entonces dejemos la posición 7 y agregamos un nuevo elemento. Sería pilas. Y como no queremos agregar más elementos, colocamos no. Y aquí tenemos nuestra nueva lista con los elementos agregados: metal, lentes y pilas. Si queremos verificar que se han agregado en la posición indicada, pues lo vemos. Tenemos que metal sería en la posición 2. Contamos 0, 1 y 2. Tenemos metal en la posición 2. Lentes tendría que estar en la posición 5. Lo verificamos, estamos en la 2, 3, 4 y 5. En efecto está en la 5. Y seguimos para ver si pilas está en la posición 7. Entonces estamos en la posición 5
6 y 7. En efecto, está todo correcto. Entonces, ahora nos pregunta qué elementos deseamos eliminar. Hay que tener claros que para eliminar un elemento tiene que estar escrito de la misma manera como está en la lista, o sea, respetando las mayúsculas y cualquier carácter que tenga el elemento. Entonces, digamos que deseamos eliminar el metal. Escribimos metal y le damos. Nos pregunta si deseamos eliminar otro elemento. Colocaremos que sí para eliminar otro. Nos vuelve a preguntar lo mismo, qué elementos deseamos eliminar. Ahora escribiremos tareas. Y le damos a enter y nos vuelve a preguntar lo mismo. Y aquí le daremos no, ya no queremos eliminar más elementos, y aquí nos devuelve la lista con los elementos eliminados. Si nos damos cuenta y verificamos, ya no tenemos el elemento metal ni tenemos el elemento tareas. Ahora nos está preguntando qué elementos deseamos buscar. Entonces tenemos que tener en cuenta los elementos que aún quedan en nuestra lista, que son estos de aquí. Entonces le pediremos que nos busque el elemento lentes. El elemento que busca se encuentra en la posición 4. Nos ha devuelto la posición del elemento que queríamos y lo podemos verificar. 0, 1, 2, 3 y 4. En efecto, lentes se encuentra en la posición 4. Nos pregunta si deseamos buscar otro elemento. Colocaremos que sí. Y nos pregunta nuevamente qué elemento deseamos buscar. Buscaremos el elemento TV. Aquí nos dice que está en la posición 7. Lo podemos verificar nuevamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En efecto, se encuentra en la posición 7. Y otro ejemplo. Le digamos que sí para buscar otro elemento y diremos que queremos buscar el elemento teléfonos. Aquí nos dice que se encuentra en la posición 0 y en efecto está en la posición 0. Como ya no queremos buscar más elementos, le asignaremos que no. Y aquí nos imprime los elementos ordenados en forma ascendente. Si vamos aquí, donde tenemos la lista con los elementos eliminados, o sea, la lista que está funcionando, tendríamos esta serie de elementos. Nos damos cuenta que el que está de primero es teléfonos. En nuestra lista, con los elementos ordenados de forma ascendente, el primer elemento es cables y el último teléfonos. Y lo podemos ver de esta manera. Entonces, si vemos los elementos invertidos de la lista, nos podemos dar cuenta que en la lista ordenada de forma ascendente, teléfonos está de último. En la invertida, teléfonos está de primero. En la lista ordenada de forma ascendente, cables está de primero. Y en la lista invertida, cables se encuentra de último. Y eso sería todo por la explicación. Muchas gracias.